Bien, pues buenas tardes. Les agradezco a todas y todos que estén presentes en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral, dentro de nuestro diplomado en control de constitucionalidad y de convencionalidad. Soy el doctor Octavio Vado, me va a tocar estar con ustedes en estas dos sesiones y, bueno, comentar primero algunos puntos iniciales, ¿no? Para el cómo la vamos a llevar, ¿no? Primero, yo no tengo problema si me dicen licenciado, doctor, maestro. La gente normalmente me dice Vado, ¿no? Porque con este apellido, Vado, pues no necesito unos apodos. Mientras no me digan güey, yo no tengo problema. De igual manera, trataré de conducirme con ustedes de la manera más educada posible, pero a lo mejor de repente se me saldrá y a Ricardo le hablo de tú, ¿no? En lugar de hablarle de usted. Y a lo mejor a Ricardo no le parece, ¿no? Y entonces me dice, oiga, hábleme de usted, que como dijo aquel diputado, no somos iguales. Bueno, yo tomaré cumplida observación del comentario y trataré de ser muy cuidadoso en eso, pero en ningún momento, digo, desde luego en ningún momento con el afán de faltarle al respeto a nadie. Segundo, como verán ustedes, traigo varias presentaciones de casos que quiero someter a su consideración para que pues los estudiemos, los analicemos y los podamos ver, porque nuestra clase va a ser una clase esencialmente práctica, ¿no? Más allá de que desde luego tendremos que hacer consideraciones de tipo teórico o reflexiones dogmáticas respecto de cosas que ustedes ya han visto en el diplomado, pero que pues tenemos que verlos aquí desde una perspectiva eminentemente práctica, que va a ser, insisto, la perspectiva desde la que lo vamos a abordar. Por eso les quiero pedir un favor. Bueno, dos. El primero es que me permitan ir avanzando en la presentación, porque si no, de repente a lo mejor José me hace una espléndida pregunta y me clavo ahí y ya no regreso al tema, y ustedes se merecen, desde luego, una exposición clara, concreta, sistemática, ¿no? Entonces, por eso pedirles que me permitan ir avanzando. Ustedes tendrán seguramente a la mano una libretita, y si no, pues en la parte de aquí abajo tenemos el chat, donde ya Ricardo nos deseaba buena tarde, donde pueden irlos ustedes anotando, ¿no? Pero créanme que llegaremos a una parte donde abriré el micrófono para las preguntas y desde luego se valen comentarios que ustedes puedan tener. Lo segundo es que me permitan concluir la sesión un poco antes, digamos más o menos las 6:30, porque tengo que atender otra actividad a esa hora. Entonces, bueno, pues anda uno a veces un poquito brincando entre clases y actividades. Pero bueno, espero que puedan ustedes entenderlo. Bien, ¿hasta aquí alguna duda o comentario? ¿No es así? Bueno, a ver, tenemos que comentar algunas cosas entonces necesariamente preliminares, ¿no? Lo primero es entender que en la práctica, y aquí probablemente tendremos compañeras, compañeros con experiencia judicial, en la práctica el control de constitucionalidad y convencionalidad se realiza al mismo tiempo. ¿Por qué razón? Porque como ustedes saben, al momento de construir una resolución, tenemos una primera parte de la resolución, digamos de la parte argumentativa, que es la primera premisa, ¿no? La premisa general desde la que vamos a empezar a construir nuestra resolución. Y esa primera premisa, recordando nuestras clases de lógica en la preparatoria, esa primera premisa siempre es la premisa más general, ¿no? Por lo tanto, siempre es la premisa normativa. Esto es la premisa en la que agrupamos todo el material jurídico que va a ser relevante para la sentencia que vamos a construir. Todo ese material jurídico puede tener fuentes muy diversas. Una fuente puede ser la Constitución, otra fuente puede ser un tratado internacional, otra fuente puede ser una ley, un reglamento, una jurisprudencia, una opinión técnica, un dictamen, vamos, todo el distinto tipo de material jurídico con el que ustedes saben constantemente estamos nosotros trabajando. Entonces, es en la premisa normativa, o sea, la premisa más general, o sea, la primera premisa de nuestro silogismo jurídico de la sentencia, en la cual vamos a introducir aquellos elementos constitucionales o, en su caso, convencionales,
que resulten indispensables, necesarios para la sentencia que vamos a construir. Ahora bien, eso implica varios elementos. En primer lugar, bueno, pues el esfuerzo por realizar una correcta identificación de los materiales jurídicos. En segundo lugar, también entender que, desde luego, una sentencia es mucho más, lo sabemos, una sentencia es mucho más que una aplicación mecánica, ¿no? De las normas. Porque si esto fuera así, pues entonces el chat informático ya nos estaría sustituyendo, ¿no? Las inteligencias artificiales ya nos estarían sustituyendo. Pero dicen quienes saben más de estos temas tecnológicos que aquellas profesiones donde se requiere un pensamiento crítico son las que no pueden ser sustituidas, al menos en este momento, por este tipo de inteligencias. Y la construcción de una sentencia no es, por lo menos no en sede constitucional. A lo mejor, no sé, un ejecutivo mercantil que va en rebeldía, sí. Pero en sede constitucional no es un asunto de mera aplicación mecánica. Y eso creo que lo sabemos con mucha claridad. Sin embargo, también sabemos que las sentencias se representan como si fueran silogismos, ¿no? Que los considerandos de la sentencia se presentan de esta manera, que incluso los abogados, las abogadas litigantes, los conceptos de violación o agravios los expresan también de la misma manera. Entonces, en la práctica, el control de constitucionalidad y de convencionalidad se da en la misma grada, porque tiene que ver con la construcción de esa premisa normativa, que es la premisa más general, que es la premisa, la primera premisa con la que nosotros trabajamos. La segunda premisa, pues ustedes lo saben, es la que tiene que ver o la que se relaciona específicamente con los hechos. Bueno, hechas estas precisiones, digo, seguramente son cosas que ya saben, pero prefiero mejor dejarlo en claro, porque si no luego empezamos a confundirnos, ¿no? Vamos a empezar a platicar de algunos casos que he seleccionado. La verdad es que había muchísimos, muchísimos, ¿no? ¿Por qué? Porque la justicia electoral, desde la primera integración del actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o sea, desde 1996, se ha considerado a sí misma como una justicia constitucional. Por lo tanto, bueno, de hecho ya han visto ustedes, ¿no? Que hay por ahí una iniciativa que se está discutiendo en el Congreso de la Unión justamente para que deje de ser justicia constitucional. Lo cual, digo, si quieren ahorita lo platicamos, pero sería muy difícil porque la propia, dejemos los criterios de la sala, sino que la propia Constitución y los criterios de la Corte Interamericana nos obligan a esto. Pero bueno, ahí están. Entonces, yo hice una selección de algunos casos que me parecen, digamos, interesantes, ¿no? En cuanto a la forma, al abordaje, pero también al efecto que han tenido en el sistema electoral mexicano. Desde luego, es una selección absolutamente personal. Probablemente Ricardo o la compañera Mezcli, ¿Mezcli se pronuncia? ¿Mezcli? Se pronuncia Mezcli. Mezcli. Mezcli, así es. Perfecto, muchas gracias. Probablemente si ella o él dieran la clase, hubieran seleccionado otros, ¿no? Pero bueno, digamos, son los que a mí me parecieron que pudieran ser los más interesantes. Bueno, vamos a empezar entonces. Bien, voy a proyectar. Vamos a empezar con el SUB-REC 117 de 2021. REC, que como ustedes saben significa recurso de reconsideración y que es parte de los acrónimos que ahora están en extinción, ¿no? Porque la nueva Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, pues desapareció muchas figuras procesales para conjuntarlas básicamente en dos, en el juicio electoral y en el juicio de revisión constitucional electoral. Entonces, entre los medios de impugnación que desaparecen,
claramente está el reto. Pero bueno, estos son los hechos relevantes. En noviembre del año 2020, el 6 de noviembre del año 2020, el Instituto Electoral de Aguascalientes emite un acuerdo respecto de las reglas de paridad para las elecciones. En el caso de Aguascalientes eran elecciones concurrentes. Ustedes saben que hasta antes de la reciente reforma electoral se asumía que los órganos electorales locales podían decidir, e incluso no solo podían, sino que en ocasiones tenían que, ¿no?, que decidir acciones afirmativas a favor de ciertos grupos. Con la reforma electoral se pretende establecer que son 6 grupos los beneficiados en materia de acciones afirmativas y que no podrían ampliarse porque las reglas de postulación son de estricta aplicación legal, así es como quedó en la ley, que como sabemos, bueno, está impugnada, pero ahí está. Sin embargo, eso no quiere decir que los soples no puedan decidir, o el propio INE, acciones afirmativas. Pueden decidirlas, por ejemplo, no por referencia a las candidaturas, sino por referencia a la integración de sus propios órganos, por ejemplo, de sus órganos desconcentrados, como son los consejos municipales o distritales locales o distritales federales. Entonces, esto es algo que no deja de tener vigencia, eso es lo que quiero decir. El acuerdo es impugnado ante el Tribunal Electoral local porque no contiene medidas a favor de la comunidad LGBTIQ y de las personas con discapacidad. Es importante observar en este peloteo que hago con la nueva ley que ya entró en vigor, como ustedes saben, a partir del 3 de marzo, que está impugnada, pero bueno, ya está publicada y demás, reconocer que estos son 2 grupos a los cuales la nueva legislación electoral les reconoce el derecho a contar con acciones afirmativas en materia de postulaciones. Los grupos que reconoce la nueva legislación es personas de origen indígena, personas afromexicanas, personas con discapacidad, jóvenes, personas de la diversidad sexual y personas migrantes. Por lo tanto, aquí claramente se trata de 2 grupos que ahí están contemplados. Lo que ordena el tribunal local, en el caso de Aguascalientes, en una primera instancia, es que el instituto, considerando las etapas del proceso electoral, emita acciones afirmativas. Entre las iniciativas que se dictaminaron para la actual reforma electoral, había una muy interesante del Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo planteaba que sí se pudieran tomar acciones afirmativas, pero que se tenían que decidir 90 días antes del inicio del proceso electoral. Los partidos políticos con las acciones afirmativas siempre han manifestado, por ejemplo, el problema de que se tomen estas decisiones ya iniciado el proceso. Cuando dicen los partidos políticos, oye, yo ya negocié un acuerdo de coalición, oye, yo ya emití la convocatoria para la designación de mis candidaturas y demás. Bueno, entonces aquí el Tribunal Electoral el Tribunal Electoral local le dice directamente al Instituto Aguascaliense Hidrocálido, le dice, a ver, considerando en qué etapa nos encontramos, evalúa qué acciones afirmativas se pueden tomar. La sentencia es impugnada ante la Sala Monterrey porque los promoventes, la parte promovente, lo que querían era que se fijaran cuotas, no que se le dijera al instituto, pues ahí estudia el tema, sino fija cuotas. La Sala Monterrey, a su vez, fija las cuotas, ordenando proceder al Instituto de Aguascalientes, y esto es impugnado ante la Sala Superior. Ustedes saben que no cualquier sentencia que sea dictada por una sala regional va a poder ser impugnada o conocida incluso por la Sala Superior, sino que se requerirá que haya una interpretación constitucional, un criterio novedoso o alguna situación que la propia Sala Superior considere importante dejar claro, como mandando un mensaje, ¿no? Claramente. Este es un asunto donde la Sala Superior así lo considera.
Bueno, decíamos, ¿no? Es un recurso extraordinario que se admite en razón de que la Sala Monterrey, en este caso dice la sentencia, en primer lugar, interpreta de forma directa disposiciones constitucionales y en segundo lugar, realiza un ejercicio de ponderación. Con los nuevos medios de impugnación de la nueva Ley General de Medios de Impugnación, decía yo, desaparece este recurso, pero no desaparece la posibilidad de que la Sala Superior conozca, en segunda instancia, de sentencias dictadas por las salas regionales. Por lo tanto, estos criterios van a seguir siendo válidos, ¿no? Más allá de que se cambie el nombre del recurso, no importa, se cambió el nombre del recurso, pero los criterios básicamente siguen siendo los mismos. Aquí se presenta un tema muy interesante desde una doble perspectiva, una perspectiva constitucional y una perspectiva convencional. Desde la perspectiva constitucional, el problema que se presenta es un choque entre aparente de principios o una lesión a dos principios que tienen los partidos políticos, que son los de autodeterminación y autoorganización. Estos principios que están en la Constitución le permiten a los partidos políticos definir, por ejemplo, cuestiones como su ideología, sus procedimientos internos de selección de candidaturas o de selección de dirigencias, sus mecanismos propios para la reforma o la modificación de sus estatutos, entre otras muchas cuestiones. Por lo tanto, los partidos políticos en principio son quienes pueden decidir estos temas. Y allí, por regla general, las autoridades electorales no tienen la posibilidad de opinar, de participar, salvo ciertos momentos muy específicos. Por ejemplo, el INE o los institutos electorales locales, por referencia a los estatutos de los partidos locales, cuando se trata de la aprobación de nuevos estatutos o de la modificación de estatutos del propio partido. Ustedes lo acaban de ver hace poco menos de un mes con los estatutos del PRI que fueron conocidos por el INE, por ejemplo. Bueno, por regla general, los partidos definen entonces sus procedimientos internos, sus políticas, su organización interna. Y solo por excepción podría una autoridad electoral inmiscuirse en estos temas. Ustedes me podrían decir, oiga, doctor, pero ¿esto qué tiene que ver con el asunto que estamos comentando? Bueno, tiene que ver porque, si ustedes se acuerdan, el tema es con las postulaciones. Lo que se está pidiendo es una cuota, ¿no? Una acción afirmativa que haría que el partido político, por ejemplo, postulara personas que integraran la diversidad sexual o que fueran parte de las personas que viven con discapacidad. Los partidos impugnantes señalan, oye, espérate, es que me estás afectando en un principio constitucional de los partidos consistente en que tengo mi derecho de autodeterminación y de autoorganización. Por lo tanto, no te puedes meter con esos temas. No me puedes obligar a postular a una persona que viva con discapacidad o a una persona que pertenezca a la diversidad sexual, porque me estás afectando mis principios y mis derechos constitucionalmente reconocidos. Es interesante observar, aquí el partido impugnante fue el Partido Encuentro Social, el famoso PES, que si bien ha desaparecido en lo nacional, mantiene el registro en algunas entidades. Yo de repente escucho gente que dice, no hay partidos locales en México, esos no importan. Y luego volteo y veo que hay más de 30 en todo el país y que hay estados que tienen hasta 5 partidos políticos locales y la verdad es que sí se importa, ¿no? Entonces, el PES a nivel nacional ya no sigue existiendo, ya desapareció, pero continúa en algunas entidades como partido con registro local. Entonces, este es uno de los partidos impugnantes y dice, oye, espérate, pero a ver, ya puestos a decidir acciones afirmativas, fíjate que a la sala se le olvidó establecer una acción afirmativa a favor de personas adultas mayores. Hay una omisión respecto de esto. Aquí
lo que establece la sala superior es, oye, pues fíjate que no podemos conocer de ese tema, porque es un agravio novedoso. Cuando tú impugnaste la decisión del Tribunal Electoral local, no te doliste en ningún momento de este punto. Entonces, tú estás pretendiendo introducir en la discusión jurídica un tema que no se ha discutido en primera instancia. Por lo tanto, lo que le dice la sala superior es, ¿sabes qué? Sobre eso no nos podemos pronunciar porque es algo novedoso. Una de mis líneas de investigación es lo que le he denominado la agenda gerontológica de la democracia mexicana. Y me brinca mucho porque en los grupos definidos para acciones afirmativas en la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no se recogió a las personas adultas mayores. No aparecen como posibles destinatarias de estas acciones afirmativas. Sin embargo, por la misma época que los mismos temporalidad en la que se aprobaba legislativamente esta reforma, se aprobaba también por parte del Senado de la República la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Y esta convención tiene como uno de los derechos de las personas adultas mayores el que formen parte o sea, participen en la discusión política y formen parte de los órganos políticos. Entonces digo yo, no puede ser que no quieran y si quieran algo al mismo tiempo. O sea, no puede ser que interpretemos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales diciendo, no puede haber acciones afirmativas a favor de adultos mayores. Y después volteamos a ver el convenio que aprobó el Senado por la misma época que nos dice que posiblemente sí sea necesario. ¿Se fijan estos problemas de armonización? Por eso les digo que esto no es un tema superado. ¿Cómo aborda la sala este asunto? Bueno, lo aborda desde la perspectiva de la no discriminación, de que hay un mandato constitucional que establece como un derecho de las personas el que no sean discriminadas. Ahora bien, la no discriminación, si lo vemos así, se vincula claramente con un derecho, digamos, de formulación más antigua, que es el derecho a la igualdad. Y ustedes saben que la igualdad la visualizamos en un primer momento como la idea de la mera igualdad jurídica. Somos iguales frente al derecho, por lo tanto, basta con la mera declaración jurídica. Sin embargo, lo que los tribunales han venido construyendo, entre otros, desde luego, el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación, la idea de que la igualdad no puede ser solamente material, sino que solamente jurídica o formal, sino que la igualdad debe ser material. Esto es, que es un deber, una obligación de los tribunales, en primer lugar el legislador, pues, pero también de los tribunales, el materializar esos mandatos de igualdad que no se pueden quedar solamente en la formulación legal. Esto lo hemos visto materializado en muchos temas, en muchas facetas, en lo electoral. Por ejemplo, las acciones afirmativas respecto de la alternancia en los géneros. Por ejemplo, las acciones afirmativas para la postulación de algunos grupos, donde lo que se busca justamente es esa igualdad formal que suele quedarse en el papel, ¿cómo la llevamos a la realidad? ¿No? Por lo tanto, un juez, una jueza de constitucionalidad modernos, contemporáneos, no pueden simplemente quedarse en afirmar que basta con que haya igualdad legal, digamos, en el aspecto formal, sino que es necesaria también una igualdad de tipo material. ¿Qué quiere decir una igualdad de tipo material? Quiere decir que lo llevemos a la realidad, que no nos quedemos solamente con la idea de que la formulación legal es más que suficiente. Por lo tanto, nos dice la sala, es un deber de las autoridades el diseñar e implementar políticas o programas que busquen la igualdad, igualar los grupos en desventaja. ¿Qué grupos?
aquellos que históricamente se han encontrado en una desventaja o, por ejemplo, en una subrepresentación. Los grupos vulnerables. Ahora, desde luego tenemos que tomar nota de algo. Un grupo vulnerable no es per se un grupo minoritario. Por ejemplo, las mujeres son un grupo vulnerable, pero no son un grupo minoritario. Pero también puede haber grupos minoritarios que no sean vulnerables. Pensemos en el hombre más rico de México. Y entonces todos diríamos, bueno, es un señor blanco, caucásico, heterosexual, rico, adulto mayor. Bueno, las personas que caben en esa categorización, hombres, caucásicos, blancos, heterosexuales, ricos, adultos mayores, son clarísimamente una minoría, pero no son una minoría vulnerable, ¿no? Son hombres, blancos, heterosexuales, ricos, no son una minoría vulnerable. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, no debemos confundir la idea de ser un grupo minoritario o mayoritario con la idea de la vulnerabilidad. La idea de la vulnerabilidad se vincula con la desventaja histórica, la desatención histórica, la subrepresentación histórica, no tanto con el tema del número, ¿no? Por lo tanto, para corregir estas desigualdades, esto se puede lograr, dice la sentencia, entre otras medidas, por medio de acciones afirmativas. Y aquí es donde encontramos la vinculación en esta sentencia entre lo constitucional y lo convencional. ¿Quién me puede ayudar a leer esto para que oigamos otra voz? Adelante, Ricardo. Gracias. Artículo 5 de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Los Estados partes se comprometen a políticas especiales y acciones afirmativas para garantizar el goce o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de personas o grupos que sean sujetos de discriminación o intolerancia, con el objetivo de promover condiciones equitativas de igualdad de oportunidades, inclusión y progreso para estas personas o grupos. Perfecto. Sí. Sigue, por favor. Artículo 9. Los Estados partes se comprometen a asegurar que sus sistemas políticos y legales reflejen apropiadamente la diversidad dentro de sus sociedades a fin de atender las necesidades especiales legítimas de cada sector de la población de conformidad con el alcance de esta convención. Yo sé que en ocasiones resulta incómodo para algunos o para algunas la invocación en sentencias de convenciones internacionales. Pero debemos recordar que la decisión de firmar un tratado internacional y por lo tanto de someternos a él es una decisión que proviene de los dos poderes representativos, el ejecutivo y los judiciales, pero el ejecutivo y el legislativo, ¿no? No es una decisión del poder judicial. El poder judicial no puede por sí mismo decir que tal pacto internacional tiene pleno vigor. Lo que puede hacer es, lo que tiene que hacer es decir, ya que quienes pueden firmar, rubricar, suscribir y obligar al Estado mexicano al cumplimiento de un tratado, ya que ellos lo han hecho, yo lo tengo que cumplir. Se vuelve derecho que la judicatura tiene que aplicar. Y particularmente en el caso de la Corte Interamericana, al ser México firmante y aceptar el Pacto de San José y someternos a la Corte Interamericana, pues tenemos además que seguir sus criterios, ¿no? Con esto, a veces esto es un poco complejo para mí explicarlo porque la verdad es que yo no soy muy interamericanista, pero mi opinión importa poco. O sea, lo que importa es que firmamos un tratado y tenemos que jugar con él. Ahora, ya no nos gusta el tratado, lo queremos denunciar, nos queremos salir, lo podemos hacer. Y entonces nos formamos en la fila de quienes han renunciado a este pacto, como por ejemplo Venezuela, como por ejemplo Estados Unidos, o que no han formado nunca parte de él, como Cuba. Bueno, tendríamos que analizar si es la fila en la que nosotros queremos estar. Pero mientras
sean tratados obligatorios para el Estado mexicano, los jueces y las juezas los tienen que aplicar, ¿no? O sea, me parece que ahí no podemos tener mucha duda. Podemos cuestionar los métodos interpretativos, ¿no? En eso estoy de acuerdo. Pero que el tratado es obligatorio, el tratado es obligatorio y no tenemos mucho para dónde hacerlos. Fíjense lo que dicen estas disposiciones que ya muy amablemente Ricardo nos leía. Primero, que nos hemos obligado a adoptar políticas y acciones afirmativas para garantizar el goce o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de personas o grupos sujetos a discriminación. Claramente, el tratado ni siquiera deja mucho lugar a duda, ¿no? O sea, el tratado claramente dice acciones afirmativas. Se tienen que tomar, es una obligación del Estado mexicano, como de cualquier Estado firmante de este documento, de tomar acciones afirmativas. ¿A favor de qué? De aquellos grupos cuyos derechos o libertades les han sido negados o no se les ha permitido ejercerlos. Uno de los derechos humanos que tenemos en su vertiente de derechos político-electorales, pues es el derecho al voto pasivo, ¿no? O sea, la posibilidad de ser candidatas o candidatos. Entonces, si hay un grupo, insisto, no minoritario, sino si hay un grupo vulnerable, cuyos integrantes, agrupados o no en alguna organización, eso no importa, cuyos integrantes o cuyos miembros o las personas que se identifican como parte del mismo, tienen algún tipo de derecho político electoral, pero que históricamente les ha sido en la práctica negados, o que se encuentran en un auténtico fenómeno de subrepresentación, tienen el derecho a una acción afirmativa a su favor. Oiga, pero pues es que está en el tratado, ¿qué hacemos? Si no nos gusta el tratado, pues salgámonos, pero mientras tanto lo tenemos que cumplir. Pero además de lo que dispone el artículo 5, fíjense el artículo 9. Los estados partes se comprometen a asegurar que en sus sistemas políticos y legales, o sea, los dos, políticos y legales, se refleje apropiadamente la diversidad que existe dentro de sus sociedades. Eso implica que todo país que firme este pacto asume que es un país diverso. Asume que tiene temas de diversidad, de multiculturalidad. Ahora, en el caso mexicano, a partir de más o menos el año 2002, esto lo hemos asumido ya incluso desde nuestra Constitución, porque nuestra propia Constitución ha reconocido, artículo 2, que somos un Estado único, pero un Estado multicultural. Entonces, al firmar este pacto internacional, lo único que está haciendo México es ratificar que es un país diverso, ¿no? Entonces, tenemos dos elementos muy importantes que la Sala Superior toma para resolver este asunto a partir del derecho internacional. El primero de ellos, la necesidad, artículo 5, de acciones afirmativas a favor de aquellos grupos que históricamente han sido vulnerables o han sido vulnerados. La segunda, la necesidad, también por el tratado, de que nuestro sistema jurídico, pero sobre todo para este caso, nuestro sistema político, refleje apropiadamente la diversidad, ¿no? Me parece que eso es un elemento importante. Perdón, me están escribiendo aquí del trabajo, digo, yo sé que esto es trabajo, pero algo me están avisando aquí. Ok, ya. Bien. Seguimos. La sentencia recoge también un criterio de la Corte Interamericana de un caso que es conocido como el caso Azul Rojas Marín versus Perú. Josué, ¿me podrías ayudar a leer este texto, por favor? Sí, claro. Caso Azul Rojas Marín contra Perú. Desde el año 2008, la Asamblea General de la OEA, en distintas resoluciones, ha expresado que las personas LGBTI están sujetas a diversas formas de violencia y discriminación en la región, basadas en la percepción de su orientación sexual e identidad o expresión de género,
y resolvió condenar los actos de violencia, las violaciones a los derechos humanos y todas las formas de discriminación a causa o por motivos de orientación sexual e identidad o expresión de género. La Corte Interamericana ha reconocido que las personas de la comunidad LGBTI han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violencia hacia sus derechos fundamentales. Perfecto, muchas gracias por la amable lectura. Ya nada más termino de contestar este. Listo, ya. Un curso que estamos coordinando. Lo que hace aquí la Corte Interamericana es reconocer que históricamente el grupo de la diversidad sexual es un grupo vulnerable, ¿no? Tenemos una sentencia que nos lo está diciendo. Dice, es el parágrafo 90. La Corte ha reconocido que las personas de la comunidad LGBTI han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales. Nos lo está diciendo con toda claridad. Dice, desde el año de 2018, la propia OEA ha expresado que estas personas están sujetas a distintas formas de violencia y de discriminación, basadas en la percepción de la orientación sexual o expresión de género. Dicho de otra manera, lo que nos está diciendo la Corte Interamericana es que aquellas personas que no siguen la orientación heterosexual o que su identidad de género, su forma de presentarse no es la heteronormada, han sufrido históricamente una discriminación. Y además, históricamente, no han estado representadas en los órganos de gobierno. Esto es importante porque lo que está haciendo aquí la Corte Interamericana, como pueden ver ustedes, es aplicar el tratado, ¿no? Aplicar esta convención. ¿Cómo se vincula esto con la sentencia que estamos analizando? Recordemos que el tema original es las famosas cuotas arcoíris. O sea, uno de los temas es personas con discapacidad, pero el otro tema es las llamadas cuotas arcoíris, ¿no? Muy bien. ¿Cómo podemos apreciar estos elementos? A ver, ¿quiénes son los grupos, o quiénes son las personas que pueden ser beneficiadas por una acción afirmativa? Pues aquellas personas que pertenezcan a un grupo históricamente vulnerable. Por lo tanto, para que haya acciones afirmativas a favor de un grupo vulnerable, lo que se tiene que probar es que es un grupo vulnerable. ¿Sí me van siguiendo? Por lo tanto, no bastaría la mera afirmación. O sea, no bastaría con que yo dijera, los calvos somos un grupo vulnerable. Oye, ¿por qué? Porque lo estoy diciendo yo, que soy calvo. No, a ver, tiene que haber una posibilidad de probar que ha existido justamente una discriminación hacia un grupo en específico, ¿no? Entonces, insisto, no vale la mera afirmación. ¿Qué tenemos en este caso para poder demostrar la vulnerabilidad? Porque, ojo, si no demostramos la vulnerabilidad o si no tiene la sala por acreditar a la vulnerabilidad, entonces no se justifica la acción afirmativa, ¿no? ¿Sí me van siguiendo? Bueno, ¿qué elementos tenemos? En primer lugar, la condición de vulnerabilidad del grupo LGBTIQ reconocido por la Corte Interamericana. ¿En qué caso? En el que acabamos de narrar, el caso Azul Rojas Marín contra Perú, que es un caso que tiene que ver con maltratos y tortura hacia una persona. 2. Aquí se introduce por parte de la Sala Superior un argumento, digamos, estadístico o fáctico, porque hasta este momento los únicos argumentos que hemos visto han sido argumentos jurídicos que derivan de la Constitución o derivan de un tratado internacional. Pero lo que hace la Sala Superior es introducir un argumento de refuerzo que proviene no directamente del derecho, pero que va a servir para probar el supuesto de derecho. O sea, el supuesto de derecho es acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables. ¿Cómo voy a comprobar que el grupo de las personas de la diversidad sexual
es un grupo vulnerable, pues el primer elemento es, de nueva cuenta, un elemento normativo, la sentencia del caso Azul Rojas contra Perú. Pero el segundo elemento es un elemento fáctico que introduce la sala en la discusión y dice, a ver, hay un instrumento de medición estadística que es la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. La de 2009, realizada por el CONAPRED, nos señala que el 84% de las personas encuestadas consideran que sí hay discriminación hacia personas con una orientación sexual o identidad de género no normativas, que sí lo ven. Fíjense qué dato tan interesante, porque no nos está diciendo que esas personas lo sufran o que esas personas sean las que discriminen. Lo que nos están diciendo es que las personas encuestadas consideran que efectivamente en México hay discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género. Claramente nos lo está diciendo. O sea, estamos enfrente de una realidad donde es ya no una sentencia de una Corte Interamericana, sino la propia ciudadanía la que nos está diciendo que sí hay un fenómeno de discriminación. A su vez, se apoya en otro dato muy interesante, que es el acuerdo del INE, el INE-CG 18-2021, del cual se deriva que en las elecciones de 2017-2018 solo se registraron 6 candidaturas de personas de la comunidad LGBTI, para un total de 4,267 cargos que contendían. Fíjense entonces cómo se van tomando argumentos de base constitucional, o sea, se tiene que discutir con argumentos de base constitucional, como por un lado el derecho a la autodeterminación y a la autoorganización de los partidos políticos, pero también el derecho a la no discriminación, con elementos convencionales, la necesidad de establecer acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables, la necesidad de que el sistema político represente la diversidad que tenemos en nuestro país, con datos duros de la realidad. En un primer momento, el dato de la CONAPRED. El 84% de las personas encuestadas consideran que sí hay discriminación en México en razón de orientación sexual o por presentarse con una identidad de género no normativa. Y digamos, ese podría ser un dato más o menos general, ¿no? Y tenemos un dato propiamente electoral del INE. Y entonces el INE nos dice, miren ustedes, en las elecciones inmediatas anteriores a aquella en la que se motiva esta impugnación, que fue la de 2021, en las elecciones de 2017-2018, de 4,267 postulaciones, solo 6 fueron de personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ y más. Es muy interesante lo que nos dice este acuerdo. Armando, ¿nos puedes ayudar a leerlo, por favor? Claro que sí, con gusto. Acuerdo INE CG 18/2021. El Partido de la Revolución Democrática registró una persona trans en una candidatura a Diputación Local a la Diputación Local de Campeche y 2 personas mushes de candidaturas a 2 diputaciones locales en Oaxaca. El Partido Verde Ecologista postuló 2 personas trans en la Ciudad de México, en candidaturas a una alcaldía y una consejería. El Partido del Trabajo registró a una persona trans como candidata a diputada federal. Los restantes partidos políticos de Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y Morena no postularon personas de la diversidad sexual. Gracias, Armando. Regresemos al dato anterior. 4,267 cargos. Solo 6 personas integrantes de la diversidad sexual. Observemos aquí algo. Aquí viene desagregado porque esos son los datos con los que cuenta el INE. Uno podría suponer que en el resto de los partidos que no postularon personas de la diversidad sexual,
De esos 4,261, muy probablemente habría más personas que integrarían la diversidad sexual, pero que su propio partido no la registra como tal. Probablemente, ¿por qué? Porque hay un estigma, ¿no? ¿Por qué? Porque son un grupo vulnerable. ¿Por qué? Porque son un grupo discriminado. ¿Me van siguiendo? Hace una serie de consideraciones aquí la Sala Superior. En primer lugar, ya estamos en proceso electoral. ¿Es oportuno todavía dictar acciones afirmativas? Miren, en mi otra vida, o sea, en mi vida entre 2014 y 2020, que fui consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, muchas veces los partidos nos decían, no, sí, hay que avanzar en estos temas, ¿no? De acciones afirmativas y demás, pero no en este proceso en el que sigue. Ahorita no, en el que sigue. Y si tú les dices, va, en el que sigue, cuando llegue el que sigue te van a decir, en este no, en el próximo. ¿Me van siguiendo? Probablemente para los partidos nunca va a ser el momento ideal para estas acciones. Pero, por otra parte también, los partidos tienen que correr sus procesos internos de selección, ¿no? Porque llega un momento donde pues, los tienen que correr y tienen que registrar candidaturas. Entonces, frente a esto, ¿qué nos dice Sala Superior? Primero, que es cierto que las modificaciones legales tienen que darse con una antelación de 90 días al inicio, no de la jornada electoral, lo sabemos, sino del proceso. 2, pero que, sin embargo, es posible realizar algún tipo de modificación, a lo mejor ya no en ley, pero sí respecto de, por ejemplo, los lineamientos para las postulaciones, siempre y cuando se trate de materializar derechos. Esto es, si se trata de aterrizar derechos que tienen, como ustedes han observado, base constitucional e incluso convencional, no importa, no es tan relevante el momento en el que nos encontremos dentro del proceso electoral. Porque lo relevante que es la tutela de los derechos, ¿no? Lo relevante es la tutela de los derechos. Tercer punto. Se debe atender, no obstante, al momento del proceso. Porque, por ejemplo, si ya estamos en campañas cerca de la jornada electoral, pues por otra parte hay un derecho de la ciudadanía, por ejemplo, también a saber por quién está votando. En este caso concreto, aún no se iniciaba por 5 días la etapa del registro de candidaturas. Cuando se dicta esta sentencia, quedaban todavía 5 días para el registro de candidaturas. Por lo tanto, los partidos políticos podían hacer ajustes previos al registro de sus candidaturas. Ciertamente ya habían corrido sus procesos internos de selección. Eso ya es muy claro, eso ya había pasado. Pero todavía no se daban los registros. Por lo tanto, aún era posible que se hicieran los ajustes necesarios y pertinentes. Esta es la iniciativa que les platicaba yo, que fue de las que se dictaminó junto con, y que dio lugar a la actual reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta era la propuesta del PT. No pasó. No pasó porque, bueno, yo creo que no pasó porque la lógica de la nueva ley es, ya tomamos desde la ley las acciones afirmativas, ya no es necesario ni que el INE ni que los soples tomen acciones afirmativas. Pero la verdad es que la idea del PT no se me hacía tan mala ni tan desencaminada. Al contrario, se me hace una buena decisión. ¿Qué se decide en este asunto? Bueno, se ratifica la decisión de la Sala Monterrey para que obligara a que el instituto establezca una cuota a favor de la comunidad LGBTI. O sea, se sostiene la idea de que aún estando ya muy cerca de las postulaciones, el órgano administrativo electoral no solo puede, sino que debe de decidir acciones afirmativas a favor de este grupo. Estimando 2 elementos, decíamos. Primero, no menoscabar el principio de paridad de género.
A ver, una línea jurisprudencial que ha venido construyendo de manera muy consistente el tribunal es que cualquier ajuste derivado de estos temas de diversidad se deben hacer sin afectar el mandato de paridad, porque la paridad es un mandato constitucional. Por lo tanto, es muy claro, al menos deben ser 50 mujeres las que el 50% de mujeres las que se postulen. Punto, se acabó. Lo cual implica que si se tienen que hacer ajustes, se harán, pero no afectando la paridad. Por lo tanto, ¿a quién impactarán? A los hombres, ¿no? Es donde puede tener impacto. Y se debe atender al principio de proporcionalidad, considerando la representación social real que tengan estos grupos. A ver, ¿qué está diciendo aquí la Sala Superior? Está diciendo, sí hay que tomar acciones afirmativas. Pero entonces la pregunta podría ser, bueno, ¿y qué porcentaje de postulaciones se deben de reservar a este grupo social? ¿A este que estamos analizando o a cualquier otro? La respuesta que da la Sala Superior me parece una respuesta muy interesante. Dice, a ver, hay que atender a la realidad social. ¿Qué datos estadísticos, informativos tenemos, por ejemplo, en el estado de Aguascalientes, en cuanto al número de personas que pertenecen a la diversidad sexual? Y por lo tanto, ¿cuál es su porcentaje? Para poder utilizarlo como una base o como un elemento, como un insumo, para decidir en su caso la acción afirmativa. Pero incluso se podrían tomar otros elementos. Por ejemplo, hay datos históricos acerca de la representación de personas de la diversidad sexual en Aguascalientes, porque de existir todos estos datos, informarían, le darían contenido, elementos para el contenido de la decisión del órgano administrativo electoral. Porque fíjense que la sala no les está diciendo, oye, Instituto de Aguascalientes, tienes que tener tal porcentaje o tal número. No, le está diciendo, tienes que tener una acción afirmativa. Ahora, te voy a dar algunos elementos para que la decidas. ¿Qué elementos son estos? Un principio o una idea de proporcionalidad considerando la representatividad social. Pero tienes que hacer el trabajo de obtener los datos estadísticos. La decisión entonces considera que es necesario tomar una acción afirmativa. Primero, porque hay un mandato de no discriminación. Segunda, porque hay obligaciones del Estado mexicano, hay obligaciones del Estado mexicano para garantizar que la representación política, el sistema político, represente adecuadamente la diversidad de nuestra nación. Por lo tanto, es una medida idónea, razonable y proporcional. Proporcional siempre y cuando se consideren pues estos elementos que veíamos aquí en anaranjado. Ahora bien, hay un tema muy importante al que se tuvo que enfrentar la Sala Superior, que fue el tema de la autoorganización y la autodeterminación de los partidos políticos, que ya lo había anunciado yo hace unos momentos. La sala no puede obviarlo, porque es un derecho constitucional de los partidos y porque es evidente que es uno de los elementos fundamentales para que podamos tener partidos democráticos, ¿no? El que los propios partidos puedan decidir sus estatutos, sus dirigencias, sus candidaturas. Me parece que eso es muy, muy claro. Ahora, ¿cómo se les puede imponer entonces una cuota? Por ejemplo, en el caso de la cuota arcoíris, cuando hay partidos que dicen, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, se construye el argumento de la siguiente manera. Primero, considerar que constitucional y legalmente los partidos tienen como fines, en primer lugar, promover la participación popular en la vida democrática. En segundo lugar, posibilitar el acceso a la ciudadanía al ejercicio del poder público. Y por último, poder visibilizar a personas o grupos subrepresentados. Como pueden ver ustedes, estos tres elementos se van articulando o se van combinando de forma muy relevante. ¿Por qué?
porque implican el deber de eso, el deber de postular candidaturas, porque es la manera, uno, de visibilizar a grupos subrepresentados, dos, de permitirle a la ciudadanía el acceso al ejercicio del poder, y de tres, promover la participación política popular en la democracia. Compañera Rodríguez, si nos ayudas a leer, por favor. Perdón. Ideología y comunidad LGBTIQ y más. Los partidos están obligados a observar los principios de igualdad y no discriminación al ser entes de interés público. No pueden interpretarse la plataforma electoral de algún partido de manera que sea incompatible con la postulación de personas de la comunidad LGBTIQ más y el establecimiento de una cuota a favor de las personas de la comunidad en cita. Garantiza la diversidad y pluralidad de opciones políticas. Muchas gracias. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Esta decisión de las acciones afirmativas tiene un efecto en la obligación del Estado mexicano de representar la diversidad que tiene, porque implica, primero, reconocer que este grupo existe, que estas personas existen. Segundo, que tienen derecho a participar en las decisiones políticas, por lo tanto, a ocupar escaños, curules, espacios de gobierno. Perdonen ustedes, pero estoy en un tratamiento dental y no puedo tomar café. Y aventarse todo un día sin café a veces es un poquito complicado, ¿no? Pero bueno. En segundo lugar, los partidos... A ver, les pregunto. ¿Podría en México un partido político decir, estoy en contra de la diversidad sexual, estoy en contra de los grupos vulnerables? ¿Podría decirlo? Podría pensarlo, pero no lo podría decir. ¿Por qué? Porque es inconstitucional. ¿Por qué? Porque ya veíamos cómo hay un mandato respecto de la no discriminación, por lo tanto, de aterrizar la igualdad en lo material, ¿no? Claramente. Y los partidos políticos, ustedes lo saben, y si no se los comento, desde su declaración de principios se obligan a cumplir con la Constitución. Por lo tanto, un partido político que dijera nosotros vamos a discriminar sería un partido que no podría tener registro porque sería un partido inconstitucional. Ahora, alguien de ustedes a lo mejor ahorita me diría, oiga doctor, pero bueno, pues si es su ideología, si son sus postulados, ¿qué no es bueno? Pues dejar que se expresen y que tengan espacios y que se dé la discusión y el debate público. Y entonces yo diría algo que he estado leyendo recientemente en Carlos Santiago Nino. Voy a hacer un comercial. Aquí en la Escuela Judicial, en nuestro canal de YouTube, tenemos una serie de programas que se llaman ¿Por qué leer A? No sé si los han visto. ¿Por qué leer A? Y uno de los últimos lo grabamos, fíjense con quién. Entrevisté a Roberto Gargarella, que por cierto anda en México estos días, para hablar acerca de la vida y obra de Carlos Santiago Nino. Fíjense de quiénes estamos hablando, o sea, no es el licenciado Tuercas hablando del licenciado Chicarcas, ¿no? O sea, es probablemente uno de los más importantes constitucionalistas vivos, Roberto Gargarella, hablando de uno de los más importantes teóricos del derecho en América Latina, que fue Santiago Nino. Y ahí recomendó un libro, que es parte de la idea de este programa, sobre derechos fundamentales o fundamentación ética, que escribió Carlos Santiago Nino. Entonces, pues yo lo que hice fue, me fui a comprar el libro. Ya me compré el libro y lo empecé a leer. Y entonces Nino dice algo bien interesante, dice, a ver, es que no podemos caer en un relativismo absoluto. O sea, no podemos decir, pues es que todos los discursos son válidos, es que todas las opiniones son válidas, es que viva la libertad. No, a ver, espérate. Hay discursos que no se pueden permitir. Hay planteamientos ideológicos que no se pueden permitir. Entre estos planteamientos y entre estas ideas que no podemos permitir están las de la discriminación. Por lo tanto, un partido
que pretendiera ser un partido que discrimina, que postula la discriminación de forma clara o velada, no es un partido que pueda tener cobijo constitucional en México. Si el partido impugnante hubiera dicho eso, lo más probable es que pues, prácticamente sería así como decir, inícienme un proceso para perder el registro, ¿no? Por violación a la Constitución. Entonces no lo puede decir de forma expresa, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la sala? Dice, a ver, tu partido en tus estatutos, por mandato constitucional, pusiste que vas a respetar la Constitución. Por lo tanto, no se puede interpretar tu estatuto o tu declaración de principios en el sentido de que estás en contra de la igualdad, de que estás en contra de la visibilización y de la participación política de los grupos vulnerables. Porque si yo hiciera esa interpretación, entonces lo que estaría diciendo es que tu partido es inconstitucional. ¿Se fijan? A mí me recordó mucho una situación que me pasó en esa otra vida que les decía de consejero. Estábamos aprobando unos lineamientos que tenían que ver con reglas de paridad. Y había un partido político, no voy a decir cuál, desde luego, que cómo trataba de darle vueltas. O sea, no quería cumplir con la paridad, esa era la realidad. Entonces daba vueltas por un lado y vueltas por el otro, y nos proponía una cosa y nos proponía otra. Puras cosas que no se ponían. Cuando estamos en sesión discutiendo los lineamientos para aprobarlos, pues este partido se nos va encima durísimo a las consejeras y a los consejeros. Y la verdad es que parte del sueldo del consejero es aguantar eso, pero todo tiene un límite, ¿no? Pues ya cuando de repente ya era mucho desear, pido la palabra. Y como ven ustedes, yo uso lentes, soy miope. Entonces, si me quito los lentes, para poder enfocar, pongo como cara de enojado, ¿no? Entonces, pido la palabra, me quito los lentes y volteo a ver al representante del partido. Para enfocarlo, puse cara como de enojado. Y entonces le dije, compañero, al escucharlo, me doy cuenta que lo que usted nos está pidiendo, lo que usted nos está diciendo, hice una pausa dramática y el otro puso cara así como, es, ayúdenme a mi partido a que cumplamos las reglas de paridad. Y el otro empezó a verse así, porque lo que quería era lo contrario. Pero ¿lo podía decir? Claro que no lo podía decir. No lo podía decir. Yo en esas ocasiones me acuerdo lo que me decía mi mamá. Me decía, mira, tú tienes dos mamás, la mía y la que te mientan. Y ahí creo que se acordaron de la segunda. Pero claro, es que el partido no puede decir, no quiero cumplir con la regla. El partido no puede decir, quiero discriminar. El partido no puede decir, estoy en contra de la diversidad sexual. No lo puede decir. Quiere encontrar la manera de que no lo obliguen, pero no lo puede decir. Y la sala lo que le dice es, yo no puedo más que interpretar tus disposiciones al amparo de la Constitución y de los tratados internacionales, y por lo tanto entender que no puede ser que tu partido esté en contra de las acciones colectivas, no puede ser que tu partido esté a favor de la discriminación. Obviamente el partido no puede decir, no, es que sí estoy de acuerdo con eso. ¿Se fijan? Entonces, es un mecanismo retórico muy interesante. Perdón. No, ya. En este asunto que he seleccionado, como habrán visto ustedes, lo hice por dos razones, ¿no? Primera, porque tiene que ver justamente con cómo interpretamos o cómo se interpreta desde la Constitución, pero también desde la convencionalidad, ¿no? Me parece que son dos elementos que, bueno, son los elementos que tenemos que tocar en nuestra sesión. Pero también a partir de los derechos humanos. Normalmente los asuntos que tienen que ver con convencionalidad y con constitucionalidad son temas que tienen que ver con eso, con derechos humanos, con derechos fundamentales. Y aquí la pregunta siempre va a ser, o siempre debe de ser,
¿cómo le hacemos para maximizar esos derechos? No cómo le hacemos para limitarlos o para reducirlos o para acotarlos, ¿no? Sino cómo le hacemos para ampliarlos. Ahora, es obvio que decisiones de este tipo pueden resultar incómodas o molestas. Y lo entiendo perfectamente. Porque si aquí hubiera, y a lo mejor lo hay, algún compañero o compañera del partido político me diría, oiga, doctor, pero entonces casi nos están poniendo los nombres de a quién tenemos que postular. Y yo diría, no. Lo que dice la sala es, tú tienes derecho a la autodeterminación. Tú vas a determinar a quién postular. Pero lo que sí te puedo decir es que tomes en cuenta las acciones afirmativas. Ahora, la verdad es que había una salida previa, pero que el partido no la tomó, o que los partidos no la tomaron. Las acciones afirmativas las pueden tomar los órganos legislativos, lo han tomado los soples, pero también la pueden tomar los partidos políticos. Un partido político puede en sus estatutos tomar acciones afirmativas, sin ningún problema. De hecho, hay partidos que los tienen. El PRI, por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional, tiene acciones afirmativas a favor de la juventud. Entonces, lo pueden hacer. Alguien de aquí me podría levantar la mano y decirme, oiga, con la reforma ya no pueden, porque solamente las que dice la ley. No, la ley dice que los partidos políticos pueden sumar otras acciones afirmativas. O sea, digamos que la ley lo que quiere es, en la reforma, ¿no? Lo que quiere es prohibirle a los soples o a los tribunales que amplíen las acciones afirmativas, pero no se lo está prohibiendo a los partidos políticos. Por eso un partido político podría, por ejemplo, decir, vamos a incluir acciones afirmativas a favor de las personas adultas mayores. ¿Y no estaría violando la ley? Perfectamente lo podría hacer. ¿De acuerdo? Bueno, son las 6:13, les decía que tengo que tomar otra actividad a las 6:30. Entonces, quisiera abrir un espacio ahorita para las preguntas, los comentarios, las reflexiones que ustedes quieran hacer. Entonces, quien quiera irlo haciendo, levantando la mano, por favor. La manita virtual. Aprovechen que somos un grupo pequeño, entonces podemos interactuar más fácilmente. Porque si no preguntan o no comentan, me quedo pensando que a lo mejor no fui claro o los aburrí, lo cual es bastante desagradable, ¿no? Pero ¿qué podemos opinar de esto? ¿Cómo se relaciona con sus clases anteriores, por ejemplo? ¿Qué opinan del sentido de la resolución? Adelante, Jesús. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Pues mi opinión es, en realidad, con respecto al tema en lo general. Creo que, como bien se expuso, las acciones afirmativas, pues desde mi punto de vista, han sido en algunos casos un problema para los propios partidos políticos ante la resistencia de poder incorporarlas para garantizar esa representación efectiva de los grupos en situación de vulnerabilidad. Y tan es así que en repetidas ocasiones, pues varios partidos políticos y en particular uno, que en este caso, pues yo tengo memoria, que es el Partido Verde Ecologista de México, en muchas ocasiones ha tratado de sacarle la vuelta a muchas de las acciones afirmativas que se han implementado. Y en ese sentido me pareció muy interesante la afirmación también de que en la legislación mexicana se requiere, no me acuerdo ahorita bien de la expresión que usaste, pero algo así como la definición de la diversidad, que esté definida la diversidad en la legislación mexicana. Porque, digo, yo les comento, yo ya lo había mencionado en otras ocasiones anteriores, yo soy del estado de Coahuila y precisamente ahorita en el estado de Coahuila hay un proceso electoral local en donde, pues, hace algunos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación había definido la inconstitucionalidad de una reforma que se había promovido
que incorporaba precisamente algunas acciones afirmativas y introducía una figura novedosa de representación proporcional exclusiva para grupos vulnerables. Esta decisión finalmente determina la Corte como inconstitucional porque no se hizo la consulta previa precisamente a esos grupos. Y bueno, la Suprema Corte dictamina la reviviscencia de la legislación anterior y recientemente, precisamente, no sé si ayer o antier, el Tribunal Electoral acaba de manifestarse también con respecto al tema. Y una cosa interesante que sucedió, de acuerdo a lo que se resolvió finalmente, es que efectivamente se tenían que incorporar acciones afirmativas en materia de grupos vulnerables y en este caso las determinaciones que se dieron era que se debería incorporar en los primeros lugares de las listas de representación proporcional a estas personas. Pero lo curioso es, acabamos de terminar el día 27 de marzo con el registro de candidaturas y prácticamente en todos los partidos políticos para cumplir con esa disposición registraron a personas de un solo grupo vulnerable, que en este caso es de adultos mayores, y que si bien es cierto, las personas por su condición etaria cumplen con el requisito de formar parte de ese grupo vulnerable, en realidad, si te pones a ver de manera objetiva, las personas que fueron postuladas, pues en realidad no son personas vulnerables porque han pertenecido durante muchos años a la política y han ocupado muchos cargos. Entonces, pues ahí de las contradicciones, ¿no? Solamente quería hacer esos comentarios. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Sí, el caso de Coahuila fue un caso muy interesante, ¿no? Por la temporalidad, el momento en el que esto se presentó. Hay veces que lo que hacían los soples era emitir acuerdos donde consideraban la necesidad de postular grupos vulnerables y lo que hacían era, por ejemplo, poner 3 o 4 o 5 grupos vulnerables para un solo espacio. No sé si este sea el caso porque este último acuerdo no desconozco, pero es lo que a veces se hacía y lo que puede provocar es justamente lo que tú estás con mucha claridad apuntando. Muchas gracias, Jesús. Veremos qué pasa, ¿no? Porque seguramente están ahorita acabando registros, dices, ¿verdad? El 27 concluyeron, ahorita ya están dados los registros. Entonces ahorita vienen las impugnaciones, vamos a ver ahí qué sucede. ¿Cuál es el tiempo que tienen de intercampañas? ¿Cuándo inician las campañas? El 4 de abril. Bueno, tienen tiempo para desahogar. Ok. Muy bien, ¿quién más? Muchas gracias, Jesús. Adelante, compañera Mesplin. Buenas tardes. También manifestar un poco la experiencia que recientemente tuvimos en el proceso electoral 2020-2021 aquí en el estado de Veracruz. Fue para la elección de las diputaciones locales y ayuntamientos. Son 212 ayuntamientos aquí en el estado de Veracruz. Como ya bien se refería en ese proceso electoral, pues el Instituto Nacional Electoral emitió los lineamientos para el tema de las acciones afirmativas y los grupos, ¿no? en estado de vulnerabilidad, que bueno, fueron acogidos por el OPLE aquí en Veracruz. Ya ha iniciado, pues obviamente, el proceso electoral local, en el que, si se permiten las palabras coloquiales, pues efectivamente los partidos políticos pusieron el grito en el cielo, ¿no? Porque ya desde que los bloques de competitividad se aplican también y que es la paridad horizontal, la vertical y la transversal y sumarle estas otras acciones afirmativas que son los afrodescendientes, que fueron los indígenas y en 212 ayuntamientos, ¿no? O sea, todas las regidurías y desde el edilicio de ayuntamientos, sindicaturas y todos los cargos edilicios de cada uno de los ayuntamientos, pues para los partidos políticos significó una labor titánica, pero porque efectivamente la situación o la manifestación de todos los partidos políticos que se dice fuera de las sesiones o fuera de la sala de sesiones del consejo local, pues es que
pues de dónde van, si terriblemente o difícilmente, perdón, pueden tener una lista de mujeres, pues más difícil es poder integrar las listas de sus candidaturas integrando estas cuotas, ¿no? Que así le siguen llamando, cuotas. Pero porque aun cuando estuvieran en los estatutos, pues materialmente en la vida interna de los partidos políticos no materializan, ¿no? No realizan la labor que además sí está en el caso de las mujeres, están obligados los partidos políticos para lo que es el empoderamiento de las mujeres, es más, hay una prerrogativa especial, ¿no? Una prerrogativa especial para el tema de las mujeres, que no la agarran los partidos políticos y la justifican con otros temas de cursos X muy sencillos, pero no materializan. Mi punto es que llegamos a esta circunstancia porque realmente no llevan los partidos políticos dentro de su vida interna el crear cuadros, el realmente hacer lo que nos planteaba en la lámina, doctor, el que sean este vínculo y este medio para acceder la ciudadanía a cargos de elección, ¿no? Entonces, creo que la situación, el problema no es que las acciones afirmativas, que los derechos humanos, que la Convención Interamericana, es decir, no es el tema es que en la práctica los institutos políticos, los entes públicos que están creados para esto y que el 41 constitucional los protege y se sienten protegidos, y vamos al tema de la autodeterminación, no están cumpliendo con esa labor. No lo están haciendo. Por eso la dificultad de poder cumplir con esta situación. Y así y se jalan los pelos y nos dan las 3, las 4 y las 5 de la mañana para poder realizar y llenar esas listas, esas benditas listas de primero los bloques de competitividad y después las diferentes acciones afirmativas que ahorita, por ejemplo, recientemente en el proceso electoral 2021 tuvimos, y que fueron, una vez los registros concluyeron, pues empezó el OPLE en Veracruz, pues a requerir a los partidos políticos porque no estaban cumpliendo, ¿no? Con incluso 6 horas nada más les daban para poder cumplir. Y un ejemplo, ahorita escuchando, acompañado a José Luis Alberto, en el caso de Veracruz, fue muy recurrente que no nada más, y como antecedente que estuvo en Oaxaca en su momento, no es llenar un documento en el que me autoescribo como indígena y me autoescribo como afrodescendiente, ¿no? No era suficiente y el OPLE emitía acuerdos y los regresaba los registros, porque no era suficiente con que yo declaraba bajo protesta decir verdad que lo soy, ¿no? Y en el caso de los grupos originarios, pues ellos tienen su propio procedimiento de elección, el cual no se estaba cumpliendo, ¿no? Entonces les daban, y repito, y es real, les daban las 5 de la mañana y no encontraban al líder nosotros tenemos muchas zonas indígenas aquí en el estado de Veracruz, para que les pudiera firmar una asamblea de elección inexistente, ¿no? Y entonces por eso llegamos a estas falsedades. Y viene mucho a colación, ya con esto concluyo, pero yo me extiendo siempre mucho, el tema de la iniciativa de reforma que están presentando la JUCOPO de la Cámara de Diputados sobre el tema, pues de fondo es las acciones afirmativas, haciéndose una reserva de ley que solamente el Tribunal Electoral y la Autoridad Administrativa Electoral podrán nada más hacer aplicadores de ley y no interpretadores, como lo es el control constitucional, el difuso y la convencionalidad, ¿no? Pero es tan peligroso porque se está empezando por un tema que les está afectando y lo ven en pequeño y le están abriendo la puerta a la posibilidad de que el Poder Judicial deje de realizar lo que por años se vino luchando que fuera, que es el contrapeso del poder público, ¿no? Del poder político, que es el ejecutivo y el legislativo. Entonces, creo que ahí está, para mí es el quid del tema,
Para eso sí los partidos políticos pudieron llegar a un consenso. Creo que fue Movimiento Ciudadano el único que no firma la iniciativa. Se suspendió la sesión que tenía la Comisión de Puntos Constitucionales hasta para el 10 de abril. Al parecer, pues creo que la presión, y hablando de temas políticos, se está haciendo muy fuerte porque es impopular totalmente, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias. Gracias, compañera. No podría decirlo mejor. Solamente invocaría las palabras que ha dicho recientemente el magistrado Felipe de la Mata, ¿no? Un tribunal no puede ser oposición, pero debe ser contrapeso. Debe ser contrapeso. Bueno, si me lo permiten, entonces dejaríamos la sesión aquí el día de hoy y continuaríamos el día de mañana, pues ahora sí que en el mismo canal. ¿De acuerdo? Que tengan buena tarde. Nos vemos mañana. Mañana vamos a ver dos más, ¿eh? Dos más. Vamos a ver otros. Hasta luego. Mañana. Tarde.